Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento donde tú nos quieres hablar, nos quieres instruir, Señor amado. Seas tú bendiciendo la vida de tu sierva, trayéndole esa palabra, esas palabras justas para que cada uno de nosotros podamos, Señor mío, aprender a discernir tu palabra aún más cada día, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a tu sierva, Señor, que cada uno de nosotros podamos atesorar en nuestros corazones cada palabra, Señor mío, que en esta noche se predique, Padre amado. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bien, se colocó el material en el grupo, así que cada uno creo que ya se lo bajó, ya lo tiene en manos. Y hay cosas pero muy importantes que vamos a estar viendo y que vamos a tocar y aún vamos a añadir algunos textos, experiencias, que es muy, pero muy edificativo. Y por eso es importante que usted tenga su material, que siempre lo pueda tener en mano, ya sea para leerlo o impreso. Impreso siempre es bueno porque uno va tomando notas a la par y va escribiendo, tomando textos y va ampliando lo que ya uno tiene. Bien, nuestro tema de hoy es lo que necesita la iglesia para crecer o para que crezca. Y la primera cosa que necesita una iglesia para poder crecer realmente es un avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento, ¿qué quiere decir avivamiento? Allí ustedes tienen algunos ejemplos de avivamientos a través de algunos hombres de la historia, pero en hebreo avivamiento es kahaya, de la raíz de avivar, infundir, reanimar o resucitar. Y eso es lo que significa, es soplar las cenizas de un fuego que ya existió. Es algo que ya hubo y se apagó. Ahora, la problemática es, ¿por qué se apagó? Y se apagó porque no hemos cuidado de ese fuego, no hemos mantenido, no supimos mantener ese fuego que en algún momento ardió, que en algún momento comenzó en nuestras vidas. Entonces, qué importante es poder avivar ese fuego, avivar, reanimar. Ahora, un avivamiento verdadero debe ser buscado por la iglesia de Dios, debe ser anhelado, ese debe ser nuestro anhelo. Nunca lo vamos a anhelar si nosotros no salimos, como siempre decimos, de nuestra burbuja, si no miramos a nuestro alrededor, no lo vemos como necesario, porque estamos encerrados y nos acostumbramos a mirarnos unos a los otros, mirarnos a las caras y nos conformamos. Y es tan importante un avivamiento. Nos olvidamos que hay muchas personas que tienen el mismo derecho que nosotros de oír el mensaje, de estar en la iglesia, de recibir las bendiciones. Pero cuando nosotros nos encerramos en nuestra burbuja, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, nos olvidamos de todas esas situaciones. Ahora, cuando nosotros anhelamos realmente un avivamiento y buscamos un avivamiento, realmente vamos a pagar un precio. Los resultados son maravillosos. Los resultados primero comienzan en mi vida y luego en toda la iglesia. Y los resultados son visibles y eso lo podemos ver en la iglesia primitiva, los resultados del avivamiento. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, en el caso de Huldas y del joven rey Josías, podemos ver el resultado. El resultado, el pueblo se vuelve a Dios. El resultado, el pueblo se convierte. El pueblo no solamente se convierte, deja sus malos hábitos, sus caminos tortuosos para seguir el camino del Señor, para hacer la voluntad del Señor. Ahora, muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese precio.
porque todo tiene un costo, no tenemos nada gratis en esta vida. Nada cae de arriba. Hay un costo que pagar y muchas veces ese costo son años de oración, años de renuncia, de humillación, de búsqueda, de clamor en la presencia del Señor. Y eso debemos de comenzar primero ¿en dónde? En nosotros, en los ministros, en los líderes, en los pastores. Nosotros como siervos y siervas de Dios, debemos de comenzar en nosotros, ser el puntapié inicial. Y para eso vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, 4. Miren lo que dice allí la iglesia primitiva. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistir, ser constante, continuar, no orar un tiempo sembramos la palabra, estudiamos la palabra y después dejamos. Es persistir, es ser constante, continuamente debemos de mantener eso, porque sin oración y sin palabra no habrá avivamiento. ¿Qué es lo que sucedió en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, al llegar al derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo? Estaban unánimes, en una unidad en oración. Y había palabra. Allí llega el avivamiento. Las dos cosas son indispensables para que llegue el avivamiento. Y allí ustedes tienen un ítem que dice persistiremos, o sea, nos dedicaremos mucho tiempo. Es una constancia día tras día, muchas madrugadas, semana tras semana, persistir hasta recibir lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando al Señor, hasta ver el resultado, no desanimarnos. Y ese es uno de los factores por qué muchas veces en nuestras iglesias no hay avivamiento, porque oramos una semana, dos, y después ya nos desanimamos. Salimos a evangelizar una, dos, tres veces y no vemos el resultado inmediato y lanzamos la toalla. Dejamos todo. Pero para ver el resultado debemos de persistir, continuar, permanecer firme en ese objetivo, mirando con los ojos espirituales. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, pero tiene un tiempo y es tiempo que comencemos a sembrar en la vida de oración, en la vida de la palabra, en nuestras vidas como líderes, como siervos de Dios, pero también luego en la iglesia, porque eso es contagioso. Eso se contagia y qué bueno es poder contagiar el avivamiento. Así como muchas veces hay cristianos que contagian el negativismo, las quejas y las situaciones, nosotros como hijos de Dios debemos de contagiar el avivamiento. Ahora, ustedes tienen varios textos allí sobre Joel, que habla Joel, que es uno de los que marca el avivamiento. Pero yo agregué algo que quiero compartir para que llegue el avivamiento en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Primera cosa indispensable es cambiar nuestra mentalidad. Es cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que hemos perdido algo, que en algo hemos fallado, que estamos como estamos. No es la culpa de Dios, no es la culpa del pastor o de alguien, sino nuestra. Hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad. Cuando cambiamos la mentalidad, vamos a cambiar nuestra postura. Necesitamos que el Señor la renueve totalmente, renovar el espíritu de nuestra mente. No solamente eso. En segundo lugar, ¿qué necesitamos? El crecimiento de la iglesia es el propósito de Dios. Es el sueño de Dios.
Dios es un Dios misionero y tiene un corazón misionero. Y el deseo de Él es que la iglesia crezca, es que la iglesia viva su presencia, viva su gloria, tenga experiencias con el Señor. Ahora, nosotros debemos de volver a los principios básicos para que eso suceda. Es tal cual en la vida natural, cuando nosotros en el hogar tenemos que hacer un fuego. ¿Qué necesitamos para realizarlo? Necesitamos el lugar donde vamos a hacer, necesitamos los materiales, reunimos los materiales, porque si tengo el lugar y no tengo los materiales, de nada me sirve. De nada me sirve. Y los principios básicos allí en el libro de Hechos, miremos Hechos capítulo 1, versículo 4. Allí comienzan esos principios básicos para que llegue el avivamiento. Hechos 1, 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Ahora, primer punto básico que encontramos allí, Jesús diciendo que era necesario, que dice allí, estando juntos, unidos, juntos. Segunda cosa, que obedecieran la instrucción. Allí le dijo que fueran a Jerusalén y que esperaran la promesa. Y había que esperar. No fue en el primer día, ni en la primera oración. Allí el Señor comenzó a moldear la paciencia, la perseverancia, la dependencia, la fe, creer en la promesa del Señor. Son los principios básicos para que tengamos un avivamiento, para que nuestra iglesia crezca. Es obedecer, estar juntos, unidos, obedecer las instrucciones, creer en las promesas, creer y esperar, trabajar. Ahora, en ese esperar, si usted mira todo el capítulo 1 del libro de Hechos, en ese esperar, ¿qué hicieron los cristianos allí unidos? Oraron, había palabra mientras ellos esperaban. Miremos Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Allí tenemos instrucciones que da el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 y 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno. Mira la oración que hace el Señor. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La importancia de la unidad. ¿Por qué es tan necesario esa unidad? Ellos habían oído, ellos habían aprendido y llega el libro de Hechos, allí capítulo 1, y ellos ponen en práctica lo que habían escuchado, lo que habían oído, lo que habían aprendido. Entonces, mantener esa unidad. ¿Por qué mantener esa unidad? Para que realmente haya un avivamiento. Entonces, si mantenemos la unidad, habrá un avivamiento y en ese avivamiento, ¿qué va a pasar? El mundo, el inconverso, va a creer ¿en quién?
en que Dios está con nosotros, en que Dios nos ha enviado. Y eso es de suma importancia, poder creer, que ellos crean. Entonces necesitamos los principios básicos. Volver a la palabra del Señor, mantener la unidad, que no es para nada fácil. Y eso se logra creciendo en la vida espiritual, en una vida de oración. Pero otra de las cosas importantes para que llegue el avivamiento y para que la iglesia crezca, no solamente mantener la unidad, no solamente mantener la oración, no solamente esperar con paciencia, no solamente tener fe, depender de Dios, creer a Dios. También es necesario valorar a nuestros hermanos lo que Dios nos dio. Cada uno como así es. Cada uno es especial. Cada hermano, cada hermana es especial y cada uno tiene algo precioso de Dios que puede ayudar al crecimiento de la iglesia, que comúnmente nosotros llamamos dones o talentos. Cada uno Dios le dio algo. Dios no dio un solo talento en la iglesia, sería algo muy monótono y repetitivo. Dios a cada uno le dio un talento especial para complementarnos. Y así nos complementamos. Y qué bueno es poder valorar a mi hermano, a mi hermana con el don, el talento que el Señor le dio. Porque lo que le dio a mi hermano es para edificación y para bendición mía y de toda la iglesia. Entonces, aprender a valorar a mi hermano, aprender a apreciar lo que Dios le dio a mi hermano, a mi hermana. Él recibió del Señor, así como yo lo que tengo, también lo recibí del Señor. Y todo lo que recibimos del Señor es una bendición. Y miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y usted puede continuar leyendo los pasajes subsiguientes. Cada uno, Dios dio algo importante que es útil y necesario para el crecimiento de la iglesia, para el avivamiento. Yo no tengo todo lo que necesito para el avivamiento. Yo no soy indispensable. Dios dio a la novia, a la iglesia, cada uno algo especial. Y si nosotros podemos valorar eso, valorar lo que Dios me dio y colocar al servicio, colocar en la obra lo que Dios me dio, trabajar lo que Dios me dio, entonces, bien, nos complementamos y llegaremos al crecimiento de la iglesia, pero utilizando lo que Dios nos dio. Muchas veces no utilizamos lo que Dios nos dio, no valoramos y queremos utilizar lo que Dios no nos dio. Queremos hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. Lo mandó a otro, lo mandó al hermano Juan, al hermano Pedro, a la hermana Margarita, a la hermana Eunice, pero yo quiero eso. Y no utilizo lo que Dios me dio, no valoro lo que Dios me dio. Ahora, muchas veces tampoco valoramos los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, porque no piensan como yo, porque no son como yo, pero son mis hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo y nos necesitamos para el avivamiento. Nos necesitamos unos de los otros. Ahora, otra de las cosas importantes para que llegue ese avivamiento es la obediencia a los mandatos del Señor.
El Señor allí en el libro de Hechos manda a los discípulos que deberían de quedarse en Jerusalén, deberían de permanecer allí. ¿Hasta cuándo? Hasta ser investido de lo alto. Y eso usted encuentra allí en el Evangelio, en el libro de Hechos, capítulo 1. Y volvemos al pasaje, que estuvieran en Jerusalén en el versículo 4. Y que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor ya le había instruido, le había dado. Pero mire el versículo 10 y el versículo 12. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Promesa maravillosa. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron con esa promesa? Versículo 12, allí vamos a encontrar qué es lo que hicieron. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Obedecieron el mandato, obedecieron la instrucción. Y nosotros muchas veces queremos acortar el camino para el avivamiento. Queremos usar nuestras estrategias, queremos usar lo que a nosotros se nos ocurre, pero no la estrategia de Dios. La iglesia es del Señor. Todo le pertenece a Él. Nosotros solamente somos administradores. Nosotros solamente somos los instrumentos. Y por ende, tenemos que aprender que las instrucciones nos da el dueño de la iglesia. Nos da aquel que la iglesia le pertenece. Nos instruye. Entonces debemos de seguir sus instrucciones. Ahora, para seguir sus instrucciones, como decíamos, un cambio de mentalidad, debemos de tener un corazón genuino, un corazón transformado, aprender a darle el primer lugar a Dios. Aprender a darle el primer lugar a Dios. La obra es de Él. Todo pertenece a Él. Nunca llegamos a un avivamiento cuando nosotros creemos depender de nosotros, de nuestros conocimientos, de nuestras estrategias, de nuestra sabiduría, usar cosas que no ayudan al crecimiento. Son buenas, no son malas, pero no, al fin y al cabo no ayuda al crecimiento de la obra. Entonces es volvernos a Dios con un corazón genuino, despojarnos de todo lo que traíamos y sinceramente decir, Señor, queremos un avivamiento. Nos despojamos de nosotros para que tú crezcas en nosotros. Nos despojamos para que tú te manifiestes. Sacamos todos esos argumentos que traemos, porque muchas veces tenemos tantos argumentos y argumentamos tanto en la presencia del Señor y colocamos al Señor en nuestro conocimiento, en nuestras 4 paredes y creemos que Dios solamente va a obrar así, de esa forma. En una oportunidad estaba predicando en un aniversario más allá de Seiza. Y era también, no solo el aniversario, durante el sábado, durante el día, iba a ser un día especial para las hermanas, sábado a la mañana, sábado a la tarde, era especial para las hermanas. Y durante las noches, viernes, sábado y domingo, era público. Y entonces el pastor de la iglesia le había dicho a los hermanos, a los varones, bueno,
Durante el sábado, nosotros como papás nos vamos a hacer cargo de nuestros hijos. Nuestras esposas también necesitan pasar un día en la casa del Señor, recibir del Señor, pues tienen mucho que hacer, muchas cargas. Oran por nosotros como esposos, oran por nuestros hijos, velan por el hogar, velan por el bienestar, velan también por ser buenas administradoras del hogar, son las ayudas idóneas. Y entonces un hermano dice, ¿todo el día van a estar juntas? ¿Sábado y domingo? ¿No será mucho? ¿Y qué van a hacer tantas mujeres juntas? ¿Qué hacen? Y el pastor le dice, hermano, no es hora de cuestionar, es hora de poner mano en la obra. Quedó quieto el hermano. Pasó sábado a la mañana, él refunfuñando con sus hijos en la casa. La esposa ya había dejado todo preparado, el almuerzo, él solamente tenía que calentar y darle de comer a los hijos, pero él refunfuñando. Y eso es un peligro cuando no reconocemos a quienes Dios nos colocó a la par. Y entonces allí, como a las 4 de la tarde, él decide agarrar los hijos y ir a la iglesia a ver qué es lo que hacen tantas mujeres juntas. ¿Qué hacen? ¿De quién hablan? ¿Qué hablan? Todo el santo día. ¿Qué tienen para hacer? Y entonces cuando él llegó allí en la iglesia, justamente habíamos terminado el taller y era el momento de la oración. Y estábamos orando, era una presencia del Señor tan gloriosa, Dios bautizando con su Espíritu Santo, Dios renovando, repartiendo dones. Y como hacía frío, era en invierno, cuando Él abre la puerta, Él cae al suelo. Y el Señor trata con él y le dice, ¿tú quieres saber qué es lo que hacen tantas mujeres juntas? ¿Tú quieres saber qué hacen mis hijas cuando se juntan? Me adoran, agradan, glorifican mi nombre con un corazón sincero, sin argumentos. Así yo quiero que mi iglesia me sirva, con un corazón sincero delante de mi presencia. Mientras tú estás refonfoneando, mientras tú estás quejando, tu esposa a la noche se pasa horas orando. Las mujeres de la iglesia a la madrugada se pasan horas orando. Y si tú quieres volver, yo te espero con los brazos abiertos, pero arrepiéntete. Y allí ese hombre tirado en el piso, llorando, y nosotras veíamos, porque era una iglesia grande, yo desde la plataforma estaba viendo, desde el púlpito estaba viendo lo que sucedía. Y allí inmediatamente acude el pastor, porque el pastor estaba allí en la iglesia, estaba haciendo el servicio de portería, juntamente con otro pastor, y bueno, lo traen adelante para ser ministrado, y allí lo ministramos, y él llorando se puso en pie y dice, yo en primer lugar quiero pedirle perdón al pastor, al ministerio. En segundo lugar, quiero pedir perdón a mi esposa y quiero pedir perdón a todas las hermanas porque no valoré lo que Dios les dio. Y dice, y quiero que oren por mí, yo quiero recibir ese fuego, quiero recibir esa llenura del Espíritu Santo. Dios lo bautizó con el Espíritu Santo ese día. Pasaron meses, siempre me comunico con los pastores y me dice el pastor estos meses atrás, dice, ¿sabe? Hoy está sirviendo al Señor. Hoy está sirviendo al Señor y más, no se pierde un culto de hermanas. Y incentiva que las hermanas se reúnan. Qué bueno, cada uno tiene algo del Señor. A cada uno no podemos opacar, no podemos esconder lo que Dios dio. Y eso se hace por celos, por envidia. Debo valorar lo que Dios le dio a cada uno, y cada uno debe ministrar según la gracia del Señor. Y yo te pregunto, ¿qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Y por qué lo esconde? Ministralo según la gracia del Señor.
Paga el precio, vale la pena. Pasar noches enteras orando, madrugadas enteras, pasar el día en comunión con el Señor, en tu trabajo, en el colectivo donde estés. Nadie puede impedir esa comunión. La circunstancia, tu entorno, no puede impedir esa comunión, tu relación con Dios. ¿Queremos un avivamiento? Comencemos por ahí. Comencemos dejando que el Señor avive el fuego en nuestros corazones y transmitamos lo que el Señor nos dio. Entonces, debo aprender a ir a Dios con un corazón genuino, con un corazón sincero, reconociendo, papá, necesito ese fuego. Necesito que sople las cenizas que hay en mí, que avives los dones, que avives ese deseo de servirte, ese amor, esa pasión que antes tenía. Creo que ustedes se van a recordar que en una oportunidad compartíamos sobre el joven que se convirtió en la iglesia y se convierte al Señor, y allí emocionado le dice: pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Tantos años perdí, pero quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Y entonces el pastor lo mira y dice: bien, hermano, ya se te va a instruir, el líder de joven se va a hacer cargo y te va a instruir. Y se da vuelta el pastor y allí se acerca un hermano que estaba por ahí en las bancas sentado, de viejito, vio de la iglesia, viejito de calentar bancos. Y lo mira el joven y dice: ya se te va a pasar, hermano. Cuando yo me convertí, yo también dije lo mismo como tú. También hice lo mismo. Y ahora ya se me pasó. Y entonces el joven lo mira y dice: ¿en serio? Entonces yo me voy a convertir todos los días, porque yo no quiero que eso me pase. ¿Y no será que muchas veces nos tenemos que volver a convertirnos? Porque hemos perdido el primer amor, hemos perdido el fuego del don que había en nosotros, no hemos valorado. ¿No será que tenemos que convertirnos y decir: Señor, cambia mi mentalidad? Perdóname, límpiame. Quiero ser ese instrumento que siempre tú has querido que fuese. Señor, quiero ser. Transforma mi vida, Señor. Ayúdame a ser ese instrumento maravilloso. Entonces, también otra de las cosas es dar lugar a Dios. Darle lugar al Señor, que el Señor obre. Que el Señor obre en las vidas, y por eso es importante permanecer en la palabra, depender, conocer la palabra para poder transmitir y entender que es la palabra del Señor, es la que va a obrar en los corazones. Nosotros no podemos hacer nada. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la palabra del Señor que va a obrar en los corazones. Entonces, qué importante es darle lugar al Señor. Y miramos Hechos, capítulo 1, versículo 15. Usted puede tomar nota y lo puede estudiar tranquilamente en su casa hasta el versículo 26. Yo solamente voy a leer algunos versículos. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos en la reunión, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama a su propia lengua Haseldema,
¿Qué quiere decir campo de sangre? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que entonces un hombre que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, ¿qué estaban haciendo allí? Él reconocía la palabra, reconocía todo lo que había sucedido, pero había tomado la palabra y estaba reconociendo que necesitaban un compañero, alguien que ocupase el lugar de Judas Iscariotes. Y allí usted va a encontrar que, bueno, oran, claman y surge el reemplazante. Depender de la instrucción de Dios, depender de la instrucción del Espíritu Santo para ser guiado también aún en los compañeros, en los que van a trabajar junto con nosotros en ese avivamiento. Y usted me dice que sí, es muy importante tener compañeros según el corazón de Dios. Porque nosotros en nuestras emociones podemos elegir a quién queramos colocar. Podemos elegir quién queremos que nos acompañe. Pero al fin y al cabo la obra es del Señor y debemos de depender de Él. Pedir los compañeros o compañeras de ministerio que Dios quiere levantar, que Dios quiere colocar para que juntos lleguemos a ese avivamiento, para que juntos podamos llevar el crecimiento a nuestras iglesias, para que juntos podamos salir a sembrar la palabra, que tengamos la misma visión, el mismo conocimiento. Y eso era lo que planteaba Pedro, que tuviese el mismo conocimiento del Señor Jesús, que él lo había visto, que había conocido los milagros, que había oído de él, que había estado aún cuando Jesús fue elevado a la gloria. Todos esos conocimientos debería de tener el candidato para ser el reemplazante de Judas. Ahora muchas veces no llegamos a un crecimiento porque no dependemos del Señor. Elegimos a cualquiera, no tiene un buen testimonio, no tiene una relación con la palabra, no tiene una relación con la oración, no tiene la relación de unidad con los hermanos. Y en vez de crecer la obra, truncamos la obra. Ah, no, pero era muy bonito el hermano o la hermana. Ay, no sabe lo que era. Pero con eso no hacemos nada. Con eso no hacemos nada. Muchas veces somos más buenos que Dios y no necesitamos eso para el avivamiento. Necesitamos verdaderos conversos, verdaderos cristianos, y ellos estaban buscando un verdadero compañero de ministerio, un verdadero hombre que dependiera y diera el lugar a Dios. Pero también otra de las cosas que debemos de aprender para que haya ese avivamiento y nuestra iglesia pueda crecer es depender del Espíritu Santo. Es depender del Espíritu Santo. No solamente debemos de orar, debemos de clamar. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Y usted puede tomar nota. Hechos 2, 1 al 7 y Hechos 2, 41 al 42. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo es el que convence a través de la palabra. Nosotros sembramos la palabra, oramos por el avivamiento, trabajamos para el cambio, pero al fin y al cabo debemos de depender del Espíritu Santo, porque Él es el que va a dar el crecimiento. Nosotros sembramos la palabra y el Espíritu Santo es el que va a obrar en las vidas. No somos nosotros.
no es lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, es el Espíritu Santo que va a transformar las vidas. Aún dentro de la iglesia necesita el Espíritu Santo trabajar en nuestras propias vidas. Tiene que trabajar para continuar transformándonos a la manera de Dios, para que seamos esos obreros, esos hombres y mujeres según el corazón de Dios, aptos para toda buena obra. Depender plenamente del Espíritu Santo, de las instrucciones. ¿Por qué depender? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a instar, nos va a amonestar a orar, o ir a predicar, evangelizar a tal o cual persona, tal o cual barrio. Inquieta, y debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo, no nos podemos quedar dormidos. ¿Por qué? Porque de pronto esas almas es su última oportunidad y se nos va de la mano. Y tendremos que dar cuenta delante del Señor. Entonces debemos de dejarnos guiar, de depender del Espíritu Santo, de recibir las instrucciones y de buscar cada día, Espíritu Santo, guíame. Guíame, instrúyeme. ¿Por qué? Porque estamos tratando lo espiritual, la salvación, el crecimiento de la iglesia, la liberación de las vidas, la restauración de matrimonios, de familias. Ahora, ¿cuánto tendal dejó la pandemia y está dejando la pandemia? Y si estamos en pie, si estamos con vida, no es porque nos la merecemos. Es porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Dios quiere usarnos para ese crecimiento, para ese avivamiento. Y hablo no solamente de los que nunca han conocido, sino también de los que han quedado por el camino. Tenemos que buscarlos también, tenemos que ir por ellos también. Están siendo olvidados por la iglesia. Ahora, qué importante es dejarnos guiar por el Señor. Clamar al Señor y decir, Señor, usa mi vida, pero ¿dónde tú me necesitas? ¿Dónde yo puedo ser ese instrumento de bendición para el crecimiento de la iglesia? Porque muchas veces nos colocamos todo en un solo lugar y miramos un solo lugar y miramos solo el púlpito. Creemos que el púlpito es el único lugar para servir a Dios, para que haya un avivamiento, para que la iglesia crezca. ¿Cuántas áreas descubiertas dentro de la iglesia? ¿Cuántas áreas descubiertas que nadie mira, que nadie hace absolutamente nada? Y el diablo está aprovechando y ganando terreno, mientras nosotros como cristianos estamos dormidos. Porque no dependemos del Espíritu Santo, no buscamos sus instrucciones, no clamamos, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿En qué área puedo ser el instrumento que tú uses? Señor, ¿dónde? Y el Señor va a guiar, el Señor va a obrar, el Señor necesita a ti y a mí con el don, el talento que nos dio. No preciso el don de nadie otro, el talento de nadie otro. Lo que Dios me dio es suficiente para que me use, es suficiente para que realice la tarea que necesita la obra. Ahora, ¿qué te dio el Señor? ¿Qué te dio el Señor? ¿Y cómo lo estás usando? ¿Lo estás usando para ese crecimiento? ¿Para ese avivamiento? ¿No será el eje esencial eso que Dios te dio para que llegue el avivamiento? Para que crezca la iglesia. ¿No será eso lo esencial? ¿No será eso lo que realmente está faltando para que tu iglesia crezca, para que muchas almas se conviertan, para que haya jóvenes, para que haya mujeres, varones y para que haya obreros? Qué bueno es preguntarnos y colocarnos en las manos del Señor y decir, Señor, me has dado tanto, me has dado tanto. En lo que va del año, estoy ministrando a una persona, ahora gracias a Dios ya hermana,
Primero su vecina, fueron compañeras en una carrera de catering, y allí se conocieron y se dieron cuenta que eran vecinas y comenzaron a compartir, a visitarse. Y entre charla y charla, esta señora comienza a contarle su historia, que tenía una situación de enfermedad, y le cuenta que su esposo iba a la iglesia, pero que no estaba yendo ahora. Y entonces esta hermana, bueno, los habla, los invita para la iglesia. Vinieron algunas veces, pero ya la señora dijo que no quería saber nada. El esposo continuó viniendo. Y esta señora tenía un problema de salud, fue internada, nosotros oramos, clamamos como iglesia por la salud de ella. Cuando ella sale de alta, voy a visitarla con la vecina, que era hermana. Allí charlamos, pasamos una hermosa tarde juntas, la ministramos. Y entonces le dije, ¿usted quiere que la esté acompañando todos los días a través de WhatsApp? Y me dice, me encantaría. Bien, es una señora que tiene su profesión. Y entonces allí comencé a ministrarla todos los días, mandarle un devocional, preguntar cómo está, qué necesita, animarle. Imagínense que está saliendo de una enfermedad muy compleja. Y entonces un día en el devocional era, ¿cuánto compartes tú de Cristo? ¿Cuánto le dice a los demás lo que Jesús hizo en ti? Y entonces ella me escribe y me dice, pastora, yo no sé cómo hacerlo. Son mis primeros pasos, pero sabe, pastora, yo dónde voy, en el hospital, en la clínica, donde yo voy, yo estoy contando de lo que ustedes como iglesia están haciendo por mí, de su acompañamiento todos los días, esas palabras que me dan ánimo y que yo ya salí de ese estado de depresión, de no querer vivir, y les cuento que hay una salida. Y entonces le dije, hermana, eso es evangelizar, contar lo que Dios hizo en ti, lo que Dios está haciendo. Eso fue lo que Jesús le mandó a hacer al gadareno. Le dijo, vete a los tuyos, a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios en ti y cómo tuvo de ti misericordia. Eso fue lo que hizo la samaritana. Entonces muchas veces no lo hacemos nada porque creemos que tenemos que tener el título de tal seminario, el título de la otra universidad, el otro y el otro y el otro. Y las almas se están yendo al infierno y nuestra iglesia nunca crece. Porque también muchas veces hacemos una oración tan hipócrita y decimos, Señor, salva a Juan Pérez, a Juan Marco, a Martita, María, Eunice, a Dina, sálvala, Señor, envía a alguien, envía algún siervo, alguna sierva tuya, pero esos siervos eres tú y soy yo, somos nosotros, es la iglesia. El Señor comisionó a la iglesia y delegó la tarea a la iglesia. Y si el Señor delegó la tarea a nuestras vidas, es porque podemos alcanzar, es porque podemos realizar. Entonces debemos depender del Espíritu Santo. Y también otra de las cosas que es tan necesario es vivir el Evangelio. Es vivir la palabra, porque mucho se habla del Evangelio, pero no se vive el Evangelio. Hablamos del amor de Dios, pero no hemos experimentado el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, vamos a amar al prójimo, vamos a amar a los perdidos y evangelizar a los perdidos, vamos a tener compasión por los que sufren y vamos a hacer algo por los que sufren. Vivir la palabra del Señor. Pero no solamente vivir la palabra del Señor, vivir total y plenamente esa dependencia. Y ustedes pueden tomar nota, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, para agregar a sus textos bíblicos. Depender total y plenamente del Señor. Ahora, ¿por qué nuestra iglesia no crece? Muchas veces
decimos, bueno, mi iglesia no crece, y le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa a los pastores, le echamos la culpa. Es normal del ser humano echar la culpa. Ya ese pecado comenzó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Adán le echó la culpa a Eva, Eva a la serpiente, y así sucesivamente. Echar la culpa, no asumir la responsabilidad, no asumir lo que nos toca. Ahora, es parar y pensar que lo que estamos haciendo, ay, no, así no funciona, no es muchas veces que no está haciendo, sino que volver a evaluar, volver tal vez a acomodar, clamar al Señor por instrucciones y usar según lo que el Señor quiere, replantear lo que estábamos haciendo. Porque de pronto en algo estamos fallando. Estamos usando métodos que no va para el barrio, estamos usando métodos que no va para las familias, para el tipo de familia con que estamos trabajando. Entonces, es indispensable reevaluarnos y entender que debemos de ir paso a paso, usando los talentos que el Señor nos dio. Pero también debemos de marcar un rumbo claro. ¿Qué queremos cuando salimos a evangelizar? Cuando salimos a testificar. Si voy a trabajar en un geriátrico, ¿qué quiero? Si voy a trabajar en un hogar de niños, ¿qué quiero? Si vamos a hacer reuniones de damas, ¿por qué y para qué? Si hacemos reunión de varones, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? No es que nosotros como cristianos nos reunamos, pasamos un hermoso momento de coinonías, y el inconverso. Y los inconversos, los que nunca han escuchado del plan de salvación, y hacemos reuniones, hacemos aniversarios y hacemos fiestas, ¿y a quiénes invitamos? A otros pastores, a otras iglesias, a otros hermanos. Pero ¿y el inconverso? Si termina la reunión, cada pastor se va a su iglesia, cada iglesia se va a su lugar, y quedamos los mismos de siempre, y decimos, ¿te acordás de esa hermosa reunión? Y hemos invertido, ¿y qué nos quedó de esa hermosa reunión? Un momento de coinonía entre hermanos. ¿Ahora es eso lo que Dios quiere? ¿Por qué no comenzamos a enfocarnos en los inconversos, en los vecinos del barrio, en nuestras amistades, en los vecinos de la iglesia? Comenzar a enfocarnos en ellos, comenzar a mirar, orar, clamar. Como decíamos, hay un precio que pagar, pero vale la pena ese precio. Vale la pena pagar ese precio, porque se ven los resultados. Se ven los resultados, se ve lo que Dios hace. Y ustedes tienen allí en la página 2, ustedes tienen varios ejemplos. Tenemos uno de Hudson Taylor, de Jonathan Edwards. Pero yo quiero agregar otro ejemplo que realmente me conmovió mucho. Un joven con problemas de salud, un joven que ingresó a la universidad y no pudo terminar la universidad porque no daba sus capacidades intelectuales, un joven que fue despreciado, un joven huérfano de papá, de mamá, pero era el instrumento que Dios quería usar. Entonces también eso debemos de aprender a despojar de todas las cosas que marcó nuestras vidas. No estar pendiente de ello, sino renunciar a ese escalón para dar un paso más, para subir a un escalón más. Este joven se llamaba David. Él, en su temprana edad, él falleció a sus entre 28 y 30 años falleció él. Él orando al Señor con esa pasión por los perdidos,
Y el Señor, en una de sus oraciones, él pasaba largas noches orando y clamando a Dios y ayunando. Dios coloca en su corazón la carga por la tribu Barbarroja de Estados Unidos. Él era un joven estadounidense. Y allí, con lo que él tenía a caballo, tomó su caballo y allá viajó hasta llegar al lugar donde cercanamente estaba la aldea de los Barbarroja. Pero él, sin darse cuenta, estaba rodeado de Barbarrojas, porque los Barbarrojas, o sea, los indígenas, creían que los blancos iban a sus territorios para abusar de sus jovencitas o de sus mujeres, para robar sus pieles y sus tierras. Entonces lo habían cercado, porque es muy diferente el caminar de un blanco que el caminar de un aborigen, es totalmente diferente. Y allí lo habían cercado y él se había armado su campamento porque le había llegado la noche y allí estaba acampado. Hizo su fuego para calentarse esa noche fría y orando a Dios y clamaba a Dios por los Barbarrojas. Decía: Señor, salva sus almas, liberta sus almas de la esclavitud. Dios, ten compasión de ellos. Y los Barbarrojas tenían la creencia que sus almas solamente serían liberadas por ciertos espíritus y por ciertos sacrificios. Y allí, cuando comenzaron a escuchar ese clamor, esa oración, ese corazón quebrantado delante del Señor, llorando por los Barbarroja, estos hombres que habían venido para matarlo, uno a uno, se volvió a su aldea. Y allí quedó David sin saber qué es lo que había pasado. Pero qué maravilloso, qué lección maravillosa, cuando obedecemos el mandato, cuando obedecemos ese precio, Dios está con nosotros. Es su promesa. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 19 al 20, y aquí yo estoy con ustedes. Entonces no estamos solos y realmente vale la pena ese precio. Allí, al día siguiente, levanta su campamento, monta su caballo y llega a la aldea. Cuando llega a la aldea, lo estaban esperando. Allí lo esperaban, lo recibieron con tanta alegría. Algunos lloraban y él, conmocionado, él predica la palabra, les habla del gran amor del Señor, de lo que Dios había hecho a través de Jesús en la cruz del Calvario para liberarlos, para transformarlos, para sanarlos. Y allí hubo una gran conversión. Después de convertido, le contaron a David qué es lo que iban a hacer. Pero dijeron esa oración, y cuando usted oraba, cuando usted clamaba, vimos que a su alrededor había personas de blanco resplandeciente. Qué bueno es poder entender el valor de derramar nuestra alma por la iglesia, nuestra oración, nuestro clamor, que muchas veces no valoramos el poder de la oración. Y allí en la página 3, ustedes tienen la importancia de derramar el alma por el pecador, de clamar por los pecadores, de orar. Muchas veces queremos sembrar la palabra, pero no hemos orado, no hemos clamado y nos olvidamos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del inconverso. Entonces, tengo que clamar al Señor por el inconverso, tengo que orar para que el Señor obre, que cuando nosotros lleguemos con la palabra, sus corazones ya estén preparados, sus oídos preparados y atentos a lo que nosotros vamos a transmitir. En una oportunidad, 2 jovencitas habían salido a sembrar la palabra en una plaza. Decidieron ir a evangelizar y allí temprano en la mañana se colocaron en una esquina de la plaza, la otra esquina, y allí a todas las personas que pasaban les hablaban y le entregaban folleto y nadie recibió nada.
pasaban de largo y se iban. Y como a las 11 de la mañana se reúnen las dos en el centro de la plaza y dicen, qué gente con corazón endurecido, no entienden que le estamos hablando del gran amor de Dios, qué gente indiferente. Y entonces se miran una a la otra y dicen, ¡apa! ¿Sabe? ¿Y si oramos? Si la Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ellos no están viendo que lo que nosotros estamos haciendo, estamos hablando del gran amor de Dios. Ellos no están viendo a Dios como el ser que los ama, que tiene cuidado de ellos. Y allí las dos se tomaron de la mano, oraron, clamaron al Señor, volvieron al mismo lugar donde habían estado toda la mañana, una en una punta y la otra en la otra punta. En una hora repartieron todos los folletos y ganaron más de 20 almas para el Señor. El poder de nuestra oración es la herramienta que el Señor nos dejó para poder alcanzar. Aprendamos cuánto vale nuestra oración, que nuestra oración es poderosa en el Señor. Que lo que nosotros no logramos hablando, lo logramos orando, lo logramos de rodillas, lo logramos en la presencia del Señor. Es la única manera en que Dios va a obrar, va a tratar con las vidas, va a transformar los corazones, va a cambiar la mentalidad. Es a través de la oración. La oración es poderosa y puede quebrantar el corazón más duro. Tenía una amiga yo, una pastora maravillosa que ya partió con el Señor. Su hijo se apartó del camino del Señor y se casó con una chica que la joven era catequista de la Iglesia Católica. Y entonces los padres viajaron de la provincia de Misiones hacia Buenos Aires para estar en el casamiento de su hijo. Allí reciben la familia de la novia. Y la novia inmediatamente le pone los parámetros a su suegra, le pone los límites y le dice, mira suegra, yo soy católica apostólica romana. Usted es cristiana evangélica, usted en su casa y yo en la mía. A mí no me hable de su religión ni de su Dios. Yo tengo mi creencia y mi conocimiento y usted con lo suyo y yo con lo mío. Entonces esa pastora la mira con una sonrisa y dice, no, querida, no te preocupes. Yo no me voy a meter en el hogar de mis hijos. No es mi costumbre. Yo sé respetar la decisión de mis hijos, de mis nueras. Yo siempre voy a estar para cuando tú necesites. Yo te sé respetar. Pero quiero que sepas una cosa. ¿Saben? Que las legumbres más duras, y yo estoy acostumbrada a cocinar esas legumbres, se colocan remojando toda la noche y se dejan remojar toda la noche. Y al día siguiente la lavas y la colocas en una olla a presión y en 10 minutos no hay legumbre que no se ablande. Quédate tranquila, yo solamente voy a orar por ti. Es sencillamente lo que voy a hacer. Pasaron 20 largos años. Esta pastora amiga partió con el Señor. Al mes de que ella partiera, esa nuera que había dicho que no quería saber nada, se convierte al Señor y Dios la bautiza con el Espíritu Santo. Y esa nuera a los meses se bautiza y ¿saben qué tarea hacía? La que hacía su suegra. Visitar a los enfermos, visitar a aquellos que estaban desanimados. Y en una oportunidad encuentro con ella y ella me dice, pastora, ¿cómo quisiera tener conmigo mi suegrita? ¿Cómo me hubiese gustado tenerla y juntas evangelizar y juntas salir a llevar una palabra de ánimo a los enfermos? ¿Cómo me hubiese gustado? El poder de la oración. Cuando derramamos nuestra alma por los perdidos, por aquellos que el diablo los tiene enceguecidos, debemos de tener paciencia, que Dios en su tiempo los va a transformar.
Ahora, no solamente debemos de derramar nuestra alma por los pecadores, orar y clamar. No debemos de ser indiferentes hacia la palabra del Señor. Y clamar también por ellos, porque muchos de ellos son indiferentes a la palabra del Señor, como les compartía. No entienden la palabra de Dios como palabra de bendición, como guía, como instrucción, como instrumento, como alimento. No lo entienden. No entiende que Dios está hablándoles a ellos. La Biblia para muchos es un libro más, así también para muchos creyentes. Un libro más que se la lee, pero no se entiende. Y debemos de clamar al Señor. No solamente por eso, recuerda que la clase, no la pasada, sino la anterior, la primera clase, que hablamos sobre las misiones, orar para que Dios levante traductores de la palabra, porque no podemos hablar si ellos no tienen la palabra. ¿Cómo se van a alimentar si no tienen la palabra? Es necesario. Es tan necesario porque a través de la palabra Dios nos habla, a través de la palabra Dios nos instruye, a través de la palabra Dios nos consuela, nos anima, nos guía, nos fortalece. Entonces debemos de sembrar la palabra, pero orar para que los millones que no tienen un texto traducido a su lengua puedan llegar a tenerla. También nuestra oración debe ser por la realidad, la calamidad. ¿De qué? De nuestro país, de nuestra nación. Estos días atrás me escribe una hermana, me dice, fue para el 9 de julio, Dios bendiga nuestra patria, Dios bendiga nuestra nación. Y entonces yo le respondo, le digo, hermana, esa no es mi oración. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque hay pautas para que Dios bendiga nuestra nación. Y la primer pauta es que Argentina se arrepienta de sus malos caminos, que Argentina se arrepienta de sus pecados, reconozca su maldad, que los argentinos reconozcan su pecado, se arrepientan y vuélvanse a Dios. Y entonces cuando volvemos a Dios, cuando los argentinos se vuelvan a Dios de todo corazón, va a Dios bendecirlos. Porque la bendición viene por ahí, cuando yo me arrepiento, cuando yo me humillo, cuando yo me acerco a Dios de todo corazón. Allí es donde Dios me va a bendecir. Dios nos va a bendecir a un orgulloso, a uno que no reconoce su pecado, a uno que le echa culpa a este, al otro, al otro, al otro. No, Dios no bendice a ese tipo de persona. Dios quiere corazones humillados y debemos de aprender a clamar al Señor para que los argentinos se vuelvan a Dios, llorar por nuestra patria. Usted mira y cada día pecado sobre pecado. Los políticos gobiernan para ver más pecado y más pecado. Y allí viene más castigo y más castigo del Señor. Entonces nuestra oración debe ser, Señor, limpia nuestra patria de toda corrupción, de toda inmoralidad, de toda inseguridad, de la droga, de la violencia. En decir, no, es arrepentirse y volverse al Señor, mirar la situación de los corazones, de los matrimonios, de los niños, de las familias de Argentina. Si usted miró o leyó las noticias el año pasado y este año, en Capital Federal, hubo más divorcios que nuevos casamientos. En lo que va de la pandemia, hubo más divorcios que nuevos casamientos. Eso debe dolernos. Y usted dice, ¿por qué? Sí, porque Dios es el autor del matrimonio. Dios es el autor de la familia.
Y hay una promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas, que todas las familias de la tierra. Debemos de clamar, debemos de enseñar la palabra, debemos de transmitir la palabra a esos matrimonios que se están haciendo pedazo. Clamar al Señor por ellos, pero también debemos de llorar. Allí usted tiene en la página 3, el punto 3, llorar por un verdadero arrepentimiento. Por un verdadero arrepentimiento, que el pueblo realmente sea compungido, que la palabra llegue a sus corazones, los convenza, los transforme y que haya un verdadero arrepentimiento. Cuando hay ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera conversión, entonces las personas van a tener un compromiso con Dios, con las cosas del Señor. Y hoy dentro de nuestras iglesias, las personas que están no tienen compromiso, no quieren compromiso. No quieren asumir responsabilidades. Muchas veces dicen: no, yo voy al culto el sábado y ya está, ya llevé mi donación, mi limosna, mi ofrenda, mi diezmo, ya está, ya cumplí. Ahora, si nosotros comenzáramos a mirar todo lo que el Señor nos dio desde que hemos nacido hasta el día de hoy, ¿cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos al Señor? Entonces debemos de clamar al Señor por ese verdadero arrepentimiento. Ahora, no solamente eso, debemos de clamar, página número 4, por el futuro de los que oyen la palabra. Clamar al Señor por el futuro de las personas. Hoy tenemos niños, tenemos adolescentes, pero debemos de clamar al Señor por el futuro de ellos, orar por ellos, porque muchas veces evangelizamos, llevamos a las personas a la iglesia y creemos que ya está. Se van a recordar cuando tuvimos discipulado y que hablábamos de la importancia de hacerles el seguimiento, a que ellos puedan permanecer, tener ese encuentro con la palabra del Señor, madurar en el Señor. Ahora, ¿qué excusa voy a orar por el futuro de ellos? Tengo que orar para que el Señor pueda crecer en ellos, para que ellos puedan madurar en el conocimiento de la palabra del Señor, en la unidad de la fe, en el crecimiento en la unidad como hermanos, pero también para que ellos sean obreros, hombres y mujeres que sirvan al Señor, comprometidos con el Señor, para que ellos puedan sostenerse también en esos días malos que vienen, en tantas cosas que vienen. Si ahora miramos y decimos: qué doloroso, qué triste, escuchamos: es muerte, muerte, muerte y muerte, enfermedad, más enfermedad, más enfermedad. Y en los días que se vienen, y cuando el Señor lleve la iglesia de la faz de la tierra, entonces poder clamar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los nuevos convertidos y ayudarlos, sembrar la palabra, darle las herramientas para que ellos puedan crecer firmes en la palabra del Señor, para que cuando venga la tormenta, para que cuando vengan las luchas, ellos puedan estar firmes. Las tormentas no los tiren, las aflicciones no los destruyan. En las aflicciones, en las tormentas, ellos puedan crecer aún más en el conocimiento de la palabra, crecer espiritualmente, crecer en los dones, crecer en los ministerios, en todos los hábitos, en todos los ambientes, poder crecer, porque todas las cosas al cristiano le es de bendición. Las aflicciones no nos matan, sino nos dan lecciones y nos fortalecen. Y allí en la página número 4 usted tiene el punto 2, la oración persistente. Y
tenemos allí una promesa maravillosa en esa oración persistente. Usted tiene el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Pero también tiene allí una promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si yo tengo promesas fiables del Señor, ¿por qué no clamamos al Señor? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no nos tomamos y no creemos en esa promesa? Si nosotros miramos en la palabra y tenemos ejemplos de hombres, de mujeres que han orado, que han clamado al Señor, y tenemos un ejemplo maravilloso en el libro de Josué. Usted puede tomar nota y lo lee tranquilo después. Josué 10, 12 al 13. Allí, cuando el pueblo de Israel está en plena batalla, ¿qué hace Josué? Oró, clamó. ¿Y qué dice la Biblia? El sol se detuvo. Detente, sol, en Gabaón. Y allí se detuvo el sol. Tenemos otro ejemplo del profeta Elías, cuando hacía 3 años que no llovía. ¿Y qué hace Elías? Oró. ¿Y qué pasó? Llovió. Ahora tenemos ejemplos maravillosos del Señor Jesús, allí frente a la tumba de Lázaro. Él oró. ¿Y qué oración? Dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me has oído y sé que tú me oyes. Él agradeció, no renegó ni reprochó por la situación, sino que dio gracias a Dios. El poder de esa oración, y sencillamente dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Entonces, tenemos promesa, tenemos palabras maravillosas de que el poder de la oración, y debemos de tomarnos de esa promesa. Debemos de hacernos de esa promesa, clamar al Señor. En esa oración persistente podemos esperar que Dios nos va a dar entendimiento a nosotros. Dios también va a dar entendimiento a las personas por quienes estamos orando, por quienes estamos clamando. Y ustedes tienen allí algunos ejemplos de avivamiento de Moody, que escribió en sus tiempos en Inglaterra. Y allí tienen varios ejemplos de oración, que han orado, que han clamado y que Dios ha dado victoria. Me recuerdo otro más para acotar a su lista de ejemplos de hombres que han clamado. Hace muchos años, Rumania estaba bajo el comunismo. Y allí en Inglaterra había una pequeña iglesia. Y una hermana, yo conocí el esposo de esta hermana en un congreso misionero. Allí esa iglesia, su pequeña iglesia, esta hermana tenía la escuela dominical, el grupo de niños de 6 a 8 años. Y en su grupo eran solo nenas de 6 a 8, no había varoncitos. Y ella incentivó la oración por Rumania, incentivó a que oraran para que Dios tuviera misericordia y los hermanos en Rumania podían congregarse libremente, como en Inglaterra se congregaban libremente, para que hubiese un avivamiento, para que no hubiese más persecución, para que las iglesias no estuviesen cerradas, para que los hermanos pudieran congregarse libremente y no estar escondiéndose. Oraron mucho tiempo. Otros hermanos ofrendaron para el sostén de los misioneros en Rumania. Pasados unos días, Dios da victoria y cae el comunismo. Y una niña de las alumnas de esta hermana escucha a sus papás y allí se pone contenta porque sus papás dijeron: gloria a Dios, cayó el comunismo, Rumania es libre, nuestros hermanos van a tener la libertad. Y esa niña vino tan contenta a la iglesia, tan
tan contenta a la iglesia y entra a su escuela dominical saltando con las manitos hacia arriba y gritando, podemos cambiar al mundo, podemos cambiar al mundo, podemos cambiar al mundo con nuestras oraciones. El poder de la oración. Se dio cuenta cuánto podemos hacer y muchas veces no valoramos esta herramienta tan preciosa que nos ha dado el Señor, que a través de ella podemos cambiar al mundo. A través de la oración, Dios puede transformar las vidas, restaurar matrimonios, liberar jóvenes, liberar personas que están detrás de reja, que están esclavizadas por la droga, por el pecado, a través de la oración. Recuerde que lo que usted no gana hablando, usted va a ganar orando. La oración es poderosa. Entonces, debemos de orar y clamar por ese verdadero avivamiento. Y allí, en la página número 5, tenemos que lo que es avivamiento, es avivar, es dar fuerza, vigor. Es lo que realmente necesitamos como iglesia para que la iglesia pueda crecer. Y cuando llegamos a eso, ese avivamiento produce vida, produce alegría. Renueva el ambiente de la iglesia, renueva los objetivos de la iglesia, los objetivos de las familias, de los jóvenes, de la escuela bíblica. En general, renueva, hay un objetivo, hay como un refrigerio, un aire fresco. Y esto es lo que nosotros necesitamos, ese avivamiento. Y ese avivamiento trae gozo, trae alegría, porque vemos el crecimiento de la obra. Ya dejamos de vernos las mismas caras de siempre en la iglesia, los mismos rostros de siempre, y no debemos de acostumbrarnos a eso. Debemos de buscar un avivamiento, debemos de clamar. Entonces nosotros tenemos que ir por las almas, buscar las almas. Clamar al Señor por una renovación, que Dios restaure, que Dios vuelva a renovarnos nuestra relación con Él, nuestra relación con los hermanos, a que vuelva al primer estado. Es lo que Pablo anima a Timoteo y le dice, renueva. Primero le dice que cuide el don de Dios que hay en ti. Después le dice, renueva el fuego del don, se le había apagado. Entonces, debemos de volver a ese estado original, volver a ese primer amor. ¿Para qué? Para que podamos ver las cosas a la manera de Dios. Entonces dejaremos de quejarnos, dejaremos de rezongar, dejaremos de reprochar. ¿Por qué? Porque volvemos al estado original, verdaderos hijos e hijas del Señor, en el primer amor, para alcanzar los no alcanzados, para llegar a ese estado que Dios siempre quiso que fuésemos, porque para eso Él nos salvó. Pero nosotros, al descuidarnos, dejamos y nos vamos deslizando, y el enemigo va aprovechando en nuestras vidas. Pero otra de las cosas es restaurar, quiere decir recuperar, volver a poner en lugar donde estaba. ¿Qué quiere decir esto? Catartizo, remendar, equipar, complementar. Se traduce como restaurarle. Y allí ustedes tienen Gálatas 6:1. Es restaurar, volver a ese estado maravilloso. Este año tenía que predicar en un congreso en la provincia del Chaco y el tema era llamadas a restaurar. Y entonces hablé sobre la restauración, restaurando grietas. Le dije, nunca puedo restaurar grietas sin primero cerrar las grietas que tengo dentro mío. ¿Cuántas veces en nuestras paredes, en nuestros hogares, hay una deficiencia, hay una mancha, hay una grieta o un agujero? ¿Y qué utilizamos? Siempre como mujeres tenemos un as debajo de la manga.
Agarramos un cuadro, un tapiz y lo colocamos allí, tapamos eso. Las personas entran y dicen, ¡ay, qué lindo cuadro! Pero dentro de nosotras decimos, ni lo levante porque ahí abajo hay un tremendo agujero. Allí abajo está la realidad. Entonces, restaurar. Quitar todas esas cicatrices, todo eso que ha dañado, que ha perjudicado, volver al estado natural. Y usted mira y está tal cual, uniforme. No hay deficiencia. Restaurar. Y eso solamente lo hace el Señor a través de la palabra, a través de la oración, cuando hay un verdadero avivamiento. Cuando hay un verdadero avivamiento, hay perdón, donde los cristianos se pueden perdonar, donde los hermanos se pueden mirar al rostro, se pueden perdonar y olvidarse todas las cosas que pasó, dejarlas, soltarla, que el río de Dios se encargue y se lleve. Y entonces cambia la vida de los hermanos. ¿Cuántas veces miramos en nuestras iglesias y tenemos hermanos con una cara de amargado, viven amargado, quejando, reprochando? Necesitan un avivamiento, necesitan ser transformados, necesitan ser restaurados, cambiados completamente. Pero el avivamiento también es refrigera ese aire que necesitamos. ¿Por qué? Porque hay gente nueva que viene, hay almas nuevas que vienen. Entonces, como yo les decía, dejámonos de mirar los rostros de siempre porque hay almas nuevas que atender. Dejamos de estar ñañosos sentados en nuestras bancas porque hay algo para hacer. Y entonces allí nos colocamos a la par de nuestros pastores, a la par de los obreros. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? Porque estamos en el primer amor. Estamos para bendecir, nos disponemos y disfrutamos de ese aire fresco, de esa bendición, de ese renovado en todo, en nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras relaciones entre hermanos, entre líderes, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, porque todo pasa por lo espiritual. Todo pasa por lo espiritual. Y qué importante es eso, porque entonces allí Dios comienza a limpiar todo lo que hay debajo del tapete, todo lo que hay allí, como yo decía, debajo del cuadro del tapiz. Quinto lugar, despertar el avivamiento. Debemos de despertar. ¿Qué quiere decir? Avivar, soplar, para que realmente el Señor comience a soplar, a despertar ese avivamiento. Ahora, al despertar ese avivamiento, nosotros debemos de levantarnos de ese sueño. Porque muchas veces decimos, Señor, levántame de ese sueño tan agobiante, pero nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. Dios hace lo que Dios tiene que hacer y nosotros debemos de hacer lo que tenemos que hacer. Dios no va a hacer lo que yo debo hacer con mi responsabilidad. Él me bautizó con su Espíritu Santo, me llenó, me dio dones. Ahora, ¿quién apagó ese fuego? ¿Fue Dios o fui yo? ¿Quién tiene que avivar? ¿Es Dios o es yo? Comenzar a sacar, a limpiar, comenzar una vida de oración, de búsqueda, lectura de la palabra, comenzar a volver. Es yo, no Dios. Somos nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos despertar, renovar el espíritu de nuestra mente, comenzar a orar, comenzar a buscar, comenzar a que Dios nos saque de ese sueño con la ayuda de la palabra. Despertarnos de una vez por todas. Muchas veces ni siquiera las circunstancias nos despiertan. Muchas veces ni siquiera las circunstancias nos despiertan. Compartí la experiencia de uno de mis hijos, de mi hijo menor. Él trabajaba en Norauto mucho tiempo
Y tenía un compañero de trabajo que estaba apartado del camino del Señor, y él le hablaba y le hablaba. Y lo miraba y dice, sí, ya sé que tengo que volver algún día. Ahora no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para nada. Y entonces mi hijo le decía, cuidado, cuidado, que un día puede ser demasiado tarde. ¿Por qué no buscas a Dios en cuanto es tiempo? Si debemos de buscar a Dios en tanto esté cercano. Lo miró y dice, Dios es un Dios de amor, va a tener misericordia. Bien, pasaron unos días y él tuvo un accidente. Y justamente mi hijo estaba de Franco cuando sucede eso. Cuando mi hijo retorna a su trabajo, se entera de lo sucedido y bueno, cuando ya tuvo la alta médica, viene compañero de trabajo, mi hijo lo saluda y dice, ¿cómo estás? Y acá estamos, dice, viví para contarlo. Y entonces me decía mi hijo, dice, simplemente lo miré y dije, ¿de qué forma querés que Dios te hable? ¿De qué forma querés que Dios te llame? ¿Entendiste que Dios te está llamando? Fue un ultimátum y puede ser la última vez. Ahora, nosotros fuimos lo que apagamos. Nosotros fuimos los que dejamos esa comunión por vivir en nuestros placeres, darle gusto a nuestra carne, a lo que nos rodea. Entonces nosotros debemos de despertar, de incentivar. Y es el desafío de compromiso. Es un desafío de comprometernos primero con nosotros mismos, con la palabra del Señor, clamar al Señor, cambiar el rumbo de nuestras vidas, de nuestras actitudes, de nuestra mentalidad, porque no podemos pretender que la iglesia cambie, que Dios cambie el rumbo de la iglesia si primero yo no cambio. Si primero yo no dejo que Dios transforme mi vida, si primero no dejo que Dios obre en mí y no hago nada, sé que está mal, sé que he descuidado mi vida espiritual, mi vida de oración, mi vida de testificar, de predicar, de hacer visita, de hacer obra de bien. Entonces debo volver a lo que hacía. Debo volver, soy yo. Es un desafío. Pero vale la pena comenzar el desafío. Sin desafío, nunca llegaremos a nada. La vida está llena de desafíos. Desde el día que nacemos hasta el final de nuestros días, cada día hay un desafío. Y cada desafío nos lleva a poder conocer más a Dios. El desafío es un gran desafío de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos transformándonos, para que comencemos a tener la mente de Cristo, para que aprendamos a depender del Señor, para que no quedemos en esos problemas, para que crezcamos. Son desafíos. Para el niño que nace es todo un desafío hablar, es todo un desafío caminar. Ahora, cuando ese niño comienza a hablar, ¿qué hacen los papás? Cállate. No, festejamos. ¡Qué gozo, qué alegría! Dijo papá, dijo mamá. Y allí lo incentivamos porque venció, logró un desafío. Cuando da sus primeros pasos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque venció un desafío. Todos tenemos desafíos. Todos tenemos compromisos y responsabilidad y no es para nada fácil, pero debemos de asumir esos desafíos en el nombre del Señor, dependiendo del Señor, de la palabra del Espíritu Santo. Es su promesa. Él va a estar, yo clamo, Él me va a responder, Él jamás me va a dejar solo. Ahora, nosotros tenemos un desafío muy grande muchas veces, es la unidad de la iglesia. Es un desafío. Y usted me dice que sí, somos todos diferentes, culturas diferentes, formaciones diferentes, ideologías diferentes. ¿Y qué desafío?
¡Qué desafío! Imagínense qué desafío, Jesús orando y pidiendo que sean uno. Que seamos uno, cada uno con su formación, pero llegar a esa madurez espiritual. Ahora, siempre los desafíos son prioritarios, deben ser la prioridad en nosotros. No dejarlo postergado para mañana, sino debe ser la prioridad, la comunión con el Señor, la comunión con los hermanos, la comunión con la palabra y el desafío de la evangelización. No porque yo sé evangelizar, porque ya lo hice, no. Cada día es un desafío, porque son personas diferentes, con identidades diferentes, con conocimientos diferentes. Y entonces yo tengo que asumir a ese desafío y lanzarme a esa aventura que el Señor me va a bendecir. Dispuesto a mirar con los ojos del Señor. Ahora, en cada desafío debo afianzar mi conocimiento del Señor y disfrutar de su presencia, disfrutar de su gloria, disfrutar de lo que Él hace y de lo que Él va a hacer. Los que me conocen se van a recordar cuántas experiencias y testimonios compartido en el seminario, pero me estaba recordando de uno que compartí estos días en mi iglesia con los hermanos. Cuando viajé a África Occidental, en el primer culto, domingo por la mañana, yo estaba hablando sobre los gigantes de la vida, porque ellos tienen muy bajo estima, y entonces ellos creen que Dios es blanco, porque si Dios fuera negro, ellos no estarían sufriendo lo que sufren. Pero se olvidan que todo eso es cuestión del pecado, de todas las influencias que tienen del satanismo, de las brujerías, de los rituales que tienen, y que todo eso trae pecado más pecado, pobreza, miseria, esclavitud. Y entonces ellos ya estaban 1 año y medio sin recibir lluvia, hacía 1 año y medio que no había llovido. Y mientras yo estaba predicando, siento la voz del Señor en mi corazón, desafiándome, diciendo, ellos tienen un gigante en común, es la falta de lluvia, ahora que va a llover. Y yo seguí predicando, imagínense qué desafío, pararme delante de la gente y decir, va a llover, si no estoy viendo nada. Y allí el Señor me sigue amonestando y me dice, ahora que va a llover. Entonces en ese momento le digo, hermanos, yo puedo oír el genocidio de un gran gigante que tienen ustedes, y es la falta de lluvia. Ya hace 1 año y medio que no llueve. Vamos a orar y va a llover. Allí se me para un hermano delante mío, porque las iglesias allí no son como acá. Las iglesias está el predicador y todos los hermanos así en círculo alrededor tuyo, porque no puedes tener altavoces y todo lo que tenemos nosotros. Y entonces allí se me para y me dice, predicadora, no es temporada. Ya pasó la temporada y no llovió. Ya estamos a noviembre y la temporada era fin de agosto y ya pasó, ya tenemos que esperar al año que viene, en agosto, para que llueva. Y entonces les digo, wow, qué bueno. Sabe que mi Dios no es un Dios de temporada. Mi Dios es el mismo Dios de Elías, que hacía 3 años que no llovía, Elías oró y llovió. Y aquí tenemos una gran ventaja, hace 1 año y medio que no llueve, así que tenemos 1 año y medio de ventaja. Vamos a orar y va a llover. ¿Cuántos creen que Dios puede mandarnos lluvia? Levanten la mano. Imagínense, levantó la mano el pastor y la pastora. Y entonces yo los miro con una sonrisa y digo, gloria a Dios, porque somos mayoría. La palabra del Señor me dice, donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo y pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que vamos a orar y va a llover.
Los invito a ponerse de pie, y se pusieron de pie los hermanos. Y bueno, con el pastor y la pastora oramos fervientemente y clamamos al Señor por lluvia. Al día siguiente era feriado y teníamos un retiro. ¿Qué creen ustedes? El día siguiente amaneció lloviznando. Para ellos era la lluvia de ellos. Y entonces, cuando nos reunimos allí en la iglesia para irnos al retiro, porque el retiro no se hacía en la iglesia, se hacía en la punta de la isla, atrás de unas piedras del volcán, y me dicen, ¡ay, pastora, Dios se acordó de nosotros, está lloviendo! Y yo le digo, no, está lloviznando, no está lloviendo. Y dicen, no, pero acá esa es nuestra lluvia. Cada año, el mes de agosto, es eso, una semana y ya está, y no hay nada más. Y entonces le digo, no, pero el Señor me dijo a mí que va a llover, así que va a llover. La lluvia que conozco yo. Fuimos al retiro, lloviznó todo el día, ellos felices. Fue un retiro glorioso. Martes actividad, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y cuando sábado salgo de la última reunión de la noche, el Señor me dice, hoy va a llover. Y yo miro hacia el cielo, estaba nublado. Y entonces digo, wow, Señor, gracias. Llego a mi alojamiento, a la casa de una hermana, y me dice, ya la estoy esperando, pastora, que íbamos a cenar. Una tacita de té y un pan era todo nuestra cena, porque es lo que hay. Allí se come una vez al día cuando hay para comer. Y entonces le digo, un momento, yo voy a entrar mi ropa porque va a llover. Y ella me mira con una sonrisa y me dice, pastora, ya llovió el lunes. Lo que usted está viendo es bruma seca. ¿Qué es la bruma seca? Son las nubes enormes de arena que el viento traslada de un lugar al otro. Y usted sale y usted hace así, es esa arena en el pelo, es todo arena, es horrible. Y entonces le digo, usted está viendo arena, yo estoy viendo lluvia, va a llover. Entré en mi ropa, cenamos, oramos, hicimos nuestro culto porque yo llegaba a la reunión, como ella no podía ir por su trabajo a los cultos, me esperaba, cenábamos y hacíamos un culto muy especial para nosotras las dos. Y entonces yo me fui a acostar, le digo, bueno, me voy a acostar porque mañana domingo tengo 3 reuniones más. Y me dice, yo voy a quedar haciendo la tarea porque mañana yo aprovecho, los domingos ella aprovechaba acompañarme a las 3 reuniones. Y en un momento yo me acosté, oré y me acosté, escucho un grito y entra en mi habitación, pastora, pastora, levántese, pastora. Y le digo, sí, hermana, me despierto entre sueños, le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, venga, y me agarra de la mano y me dice, pastora, creo que esa es la lluvia que usted dijo, porque alumbra el cielo y están como que tirando agua de a baldazo. Eso nunca vimos. Los desafíos. En los desafíos, si creemos a Dios, vemos la bendición. Fue lo que dijo Jesús a Marta y a María. Si crees, verás la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos contar a nuestros hijos, queremos contar a nuestras generaciones, aceptemos los desafíos. Abracémonos de esos desafíos, porque vale la pena, son los propósitos de Dios para tu vida. Es el propósito de Dios para tu vida. Suelta tus quejas, suelta lo que has vivido para poder vivir los desafíos de Dios para ti. No importa lo que hayas pasado, aférrate de Dios. Aférrate, cree que tú serás uno de los instrumentos para el avivamiento que se viene, para tu iglesia, para tu familia, para tu barrio. Padre, gracias.